Forma reforzada. En este supuesto, además de que los menores se encuentran en esa fase de vulnerabilidad a razón de su edad, se suma el hecho de su condición de salud. Entonces estamos hablando aquí que hay una transversalidad de derechos por la cual necesitan y el Estado está obligado a darle esa doble protección y reforzada, inmediata incluso, en materia de salud. Como sabemos, el derecho a la salud es un derecho que tiene dos dimensiones. La individual, que como persona tú tienes derecho a acudir a esas instancias de salud y a recibir el tratamiento, pero también la del Estado, que es la social, de proveerte de todo lo que necesitas. Y aquí sí quiero ser muy enfática que la obligación que tiene el Estado, y se ha dicho ya por la Suprema Corte y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que el Estado debe dar hasta el mínimo de todos los recursos que tenga para poder emplear estos mecanismos de salud y sobre todo para nuestros menores. Platicando con el director, comentábamos que este tema de que llega a instancias judiciales no es luchar por algo, no es un conflicto de intereses entre particulares, no es como cualquier litigio, es ir a pedir lo que por derecho te corresponde. Entonces, cuando tú ya llegas a esa instancia es porque de verdad ya no tienes otras alternativas. Y es ahí donde el Poder Judicial entra en ese papel que tiene de garante de los derechos para que sea a través de una orden judicial que se dé esa atención temprana, que se dé esa atención inmediata. Y como lo platicaba el juez Santamaría, ese principio que rige a estas normas y a estas obligaciones internacionales que tiene tanto el Ejecutivo, el Legislativo como el Judicial, y que lo tenemos todos nosotros como sociedad, es el llamado interés superior del menor. Es este concepto que incluso no está completamente definido, porque el derecho positivo no alcanza a poner límites a cada caso de hecho. ¿Qué significa eso? Que es tan maleable que cada caso en particular es distinto, entonces no se puede generar un concepto específico. Sin embargo, podemos entenderlo como todos esos mecanismos, activar todas esas maquinarias que tenemos a la mano como Estado, y Estado me refiero al país, me refiero a México y me refiero a todas las instancias, para poder proteger a la niñez y a nuestros adolescentes que padecen este tipo de enfermedad. Porque hablábamos con la directora que este tipo de padecimientos, la detección temprana es la clave para estar un antes o un después. Si nosotros logramos detectarlo a tiempo, y para eso se activan los mecanismos necesarios para que a los niños se les atienda no cuando ya lo tienen, sino hay un principio de precaución, un antes. A la menor sospecha, activar los mecanismos, darles el tratamiento, realizar los estudios para que nosotros como garantes podamos lograr la detección oportuna y como consecuencia el que el resultado del tratamiento sea mucho mejor. Entonces, esa diferencia incluso nosotros la encontramos en la llamada Ley Dorada. La Ley Dorada es aquella que se crea precisamente para este tipo de padecimientos, y en ella podemos destacar que prevé la detención. Entonces, la Ley Dorada establece que a la menor sospecha el niño debe de ser atendido y deben de realizarse los estudios necesarios para ver el avance que tiene y ver cómo se va a tratar. Otra de las cosas que tiene esta ley, y es muy loable,
es el hecho de que sus derechos son expansivos, porque una vez que se determina que el menor tiene el padecimiento, la ley lo protege de forma tal que aún cumplida la mayoría de edad, el niño tiene que continuar con la recepción del tratamiento. Entonces, esos son dos aspectos muy importantes y muy destacables de esta ley. Sin embargo, como lo platicábamos en la conferencia anterior que tuvimos ante el Congreso, nos falta la instrumentalidad de la misma. Y esto, pues, lo que pudiera tener la ley de beneficios no se ven reflejados si no se lleva a cabo y no se ejecuta. Entonces, precisamente esa fue la intervención que tuvimos ante el Congreso para exponer esta necesidad urgente de que se instrumentalice esta ley, de que se generen los reglamentos que deben de crearse para poderla echar a andar y para conseguir a través del Congreso esos apoyos económicos que se necesitan para poder comenzar a generar las instancias de recepción de los niños, de realización de estudios, de diagnóstico, porque sin ello, pues evidentemente podremos tener muchas leyes y muchas obligaciones internacionales, pero lo importante es ver la forma en que las podemos materializar y hacerlas cumplir. Pues ahora, el Poder Judicial, que ahí es donde, ¿qué parte tenemos nosotros como juzgadores ante estos tipos de padecimientos y ayudas que podamos nosotros realizar? A manera de ejemplo, existen miles de resoluciones de juzgadores que al presentarse juicios de amparo en los que se solicita atención por cuestiones, por ejemplo, cuando se llega a un hospital y no se puede brindar esa atención porque faltan ciertos requisitos administrativos, como es ciertas unidades de sangre que tenga el paciente que entregar antes de que sea intervenido, antes de que sea tratado. Se han presentado muchísimos casos en que se presentan esas demandas de amparo y el juzgador, en el momento en que la recibe, se le da un trato, una calidad de urgente. ¿Por qué? Porque implica, como lo habíamos platicado, está inmerso el interés superior de un niño que es vulnerable por el solo hecho de ser niño, que además tiene una vulnerabilidad que implica su salud y que esta a la postre pudiera impactar en su derecho a la vida. Entonces, eso hace que ese mecanismo judicial actúe de manera inmediata y se emita una suspensión que le llamamos nosotros, y en algunos casos la mayoría de ellos es de plano, para que se ordene al Instituto de Salud que se le preste la atención, que se realice el diagnóstico, incluso ante la falta de esos requisitos administrativos, y que ya sea posterior cuando vean la forma en que se deban de cumplir. Entonces, esa es la parte que a nosotros como juzgadores pudiera llegar y nos toca realizar. Y eventualmente, al final de esos juicios, pues se dictan sentencias en las que me atrevo a decir que la mayoría de ellas, si no es que todas, están amparando para que precisamente se otorgue la protección integral. ¿Esto qué significa? No nada más ese tratamiento, sino lo que el niño necesite, lo que el adolescente necesite, hasta que se termine o se dé por la alta médica, o bien continúe con el tratamiento por el tiempo que él lo necesite, incluso en aquellos casos en que ya solo sea para paliar el dolor. Entonces, esos recursos jurídicos o judiciales que tienen ustedes como asociación, pues estamos aquí, ¿no?, para hacérselo saber. Muchas veces no conocemos la vía, muchas veces no conocemos los alcances. Es un poco la intervención más que una conferencia, creo que es una charla entre nosotros para tratar de acercar esas vías, porque el conocimiento en que existen es lo que hace, ¿no? Acortar los caminos, acortar tal vez esos momentos de desesperación,
esos momentos de ansiedad, porque eventualmente pues somos profesionistas, pero también somos seres humanos. Entonces entendemos también esa parte y es por eso que estamos obligados a estar aquí, como decía el juez, estamos obligados a devolver a la sociedad un poco de lo muchísimo que nos han dado. Para hacer nada más una pequeña semblanza de un asunto de la Suprema Corte, le envié el amparo en revisión 1049 de 2017, este es de la primera sala, y en ello les voy a poner en manera muy sencilla los hechos del caso. Trata de una niña de 6 años con el padecimiento de leucemia linfoblástica aguda. Ella ingresa a la sala de urgencias y los médicos indican que la menor requiere transfusiones sanguíneas. Sin embargo, en ese supuesto sus padres se oponen a que le hagan las transfusiones. ¿Por qué? Debido a sus creencias religiosas. Frente a esa negativa, la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos inicia un procedimiento de protección para asumir provisionalmente la tutela de la menor y así, como tutora de esa niña, le fueran realizadas las transfusiones sanguíneas para salvarle la vida. En el amparo indirecto lo promueve la madre, impugna precisamente el desplazamiento de esa tutela y cuestiona las medidas tomadas por esta dependencia. En esencia, el tema se resuelve en tutela de la protección reforzada de la niña. ¿Esto qué significa? Que la Suprema Corte pondera el derecho que tienen los padres a tener una religión, una creencia y hacerla extensiva a sus hijos frente al derecho a la salud y a la vida y de esa actuación inmediata que tienen que resguardar como Estado hacia la niña. Y finalmente, pues se determina que se realizan las transfusiones y la tutela provisional queda a cargo de esta institución. Entonces, a lo que voy con esta sentencia, este caso que elegí, evidentemente porque proviene de Morelos, donde estoy adscrita en este momento, es que aún por encima de las creencias de sus padres o de los derechos de sus padres, tenemos el deber y la obligación de cuidar y proteger a los niños y a nuestros adolescentes. Entonces, si a este grado o a este supuesto de protección ha llegado ya la Suprema Corte, lo que debemos hacer frente a un Estado de Derecho que nos obliga a garantizar en forma integral la salud de los niños es aún mayor y es aún expansivo. Entonces, es por eso que estamos aquí y es por eso que pedimos a toda la sociedad que podemos hacerlo de una manera incluso mucho más sencilla que tener que acudir a canales administrativos, y es a través de la donación. Cada uno de nosotros puede donar vida. Con independencia del sexo que seamos, podemos donar vida. Sabemos que hay ciertos requisitos para donar la sangre, pero si no lo puedo hacer yo, puedo concientizar a alguien más. Y eso sé que se aparta ya del tema jurídico, pero pues es la parte humana en la que estamos aquí, y es por eso que a través de esta transmisión pedimos a cada uno de los que nos escuchan que nos ayude a que esto sea cotidiano y a que esto sea normal, a que no tengamos que recurrir a instancias judiciales y a que nuestros niños puedan recibir el tratamiento que merecen, porque ninguno de ellos eligió tener este padecimiento, pero nosotros sí podemos elegir a que ellos vuelvan a sonreír. Muchas gracias.